Me llamo Carmen García. Tengo 30 años. Y hace 3 semanas, vi a mi marido desmoronarse por completo en el salón de nuestra casa. El mismo salón donde se había pasado años recordándome que yo nunca sería su prioridad. Recuerdo estar allí de pie mirándolo y dándome cuenta de algo que debería haber sido obvio hace mucho tiempo, que había pasado 5 años intentando ganarme un lugar en una vida a la que nunca estuve destinada a pertenecer. Y cuando más me necesitaba, cuando todo se derrumbaba a su alrededor, dije una frase que cambió todo entre nosotros. Y no me arrepentí entonces, ni me arrepiento ahora. Cuando conocí a Alejandro, creí haber encontrado a alguien estable. Era cálido, atento, el tipo de hombre que te hacía sentir vista en una habitación llena de gente. Ambos teníamos 24 años, intentando encauzar nuestras vidas, ambos buscando algo real. Me enamoré de él rápidamente, más rápido de lo que probablemente debería haberlo hecho, pero se sentía correcto. Salimos durante un año, nos casamos 6 meses después y, al principio, todo parecía ser exactamente como debía ser. Había cenas, planes de fin de semana, noches tranquilas en las que hablábamos de futuro, como si fuera algo que estuviéramos construyendo juntos. El problema no apareció de golpe. Se fue colando poco a poco. La familia de Alejandro era muy unida. Así es como él lo llamaba, unidos. Lo que no entendí entonces fue que Ikuot, unidos Ikuot, en su mundo significaban no tener límites. Sus padres, su hermano mayor Hugo y su hermana menor Lucía eran parte de todo, no solo de las navidades o de las grandes decisiones. De todo. Lo que hacíamos los fines de semana, cómo gastábamos el dinero, a dónde íbamos, incluso sobre qué discutíamos. Y Alejandro nunca ponía límites. Ni una sola vez. La primera vez que noté que algo iba mal fue a los 3 meses de casarnos. Habíamos planeado un viaje, solo nosotros dos, a una pequeña casa rural en la costa cantábrica. Lo había estado esperando con ansias durante semanas, contando los días como si significara algo más grande que unas simples vacaciones. Entonces, 2 días antes de que debiéramos irnos, Alejandro llegó a casa con esa mirada, la que siempre precedía a algo que no me iba a gustar. Mi madre ha llamado, dijo. Eso fue todo lo que hizo falta. Yo ya lo sabía. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Hugo lo está pasando mal. Su novia le ha dejado. Mamá cree que deberíamos ir todos a la casa del pueblo este fin de semana en su lugar. Estar allí para él. Lo miré fijamente. Llevamos 2 meses planeando esto, dije lentamente. Ya lo hemos pagado todo. Lo sé, dijo, pero no sonaba arrepentido. Pero de verdad nos necesita. Tu madre cree que os necesita, le corregí. Dudó, y luego lo dijo. Mi familia siempre va primero. Lo sabías cuando te casaste conmigo. Esa frase no sonó a una declaración de intenciones. Sonó a una regla. No discutí. Llamé al alojamiento, perdí la mitad de la reserva, hice una maleta diferente y me pasé 4 días sentada en la casa del pueblo viendo a su hermano lamentarse, mientras su madre lo trataba como si fuera la víctima de una tragedia en lugar de una simple ruptura amorosa. Ese se convirtió en el patrón. Todas las fiestas de guardar pertenecían a su familia. Cuando mi padre terminó ingresado en el hospital, Alejandro no pudo venir conmigo porque Lucía estaba teniendo una crisis nerviosa en el trabajo y necesitaba apoyo. Cuando me ascendieron en el trabajo y quise celebrarlo, sus padres organizaron una cena a última hora y Alejandro me dijo que podríamos celebrarlo en otro momento. Nunca lo hicimos. Lo peor no era el tiempo. Era el dinero. Más o menos al año de casarnos, sus padres nos pidieron un préstamo, 20.000 euros para reformar la cocina, dijo Alejandro como si eso lo hiciera razonable. Son la mitad de nuestros ahorros, respondí. Es la familia. Esa palabra otra vez. Familia. Prometieron que nos lo devolverían. No lo hicieron. Cada vez que sacaba el tema, Alejandro se ponía a la defensiva. Ellos me criaron. Decía, Ikuot, se lo debemos Ikuot. Nosotros, excepto que nunca se sintió como un Ikuot, nosotros Ikuot. Se sentía como si yo estuviera pagando por una cocina que apenas usaba. Luego vino el negocio de Hugo. A los 2 años y medio de casados, tuvo otra gran idea. Una empresa de jardinería, su gran oportunidad. Necesitaba dinero para empezar. Alejandro vino a mí emocionado. Esto podría ser lo suyo. Quanto? Pregunté. 35.000 euros. Me acharea. No porque fuera gracioso, sino porque era imposible. No tenemos esa cantidad de dinero. Podríamos pedir un préstamo personal. No, dije con firmeza. No me voy a endeudar por tu hermano.
Esa fue nuestra primera pelea de verdad. Dijo que yo no entendía lo que era la familia. Yo le dije que él no entendía los límites. No nos hablamos durante 2 días. Sus padres terminaron siendo los avalistas de Hugo. Pero algo entre nosotros cambió después de eso. Ya no me miraba igual, como si hubiera suspendido alguna prueba invisible. La noche en que todo cambió fue hace 4 meses. Estábamos cenando cuando sonó su móvil. Su madre. Él contestó, escuchó, asintió, luego colgó y dijo que ella necesitaba ayuda con la comida familiar de este fin de semana. Le he dicho que nosotros pagaremos el catering. ¿Cuánto? Unos 3.000 euros. Le has dicho que pagaríamos 3.000 euros sin preguntarme. Es la familia, dijo. Como si eso lo explicara todo. Tenemos facturas, le dije, el coche necesita reparaciones. Él ni siquiera lo dudó. Mi familia siempre va primero, sentenció. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Lo miré, realmente lo miré, y algo dentro de mí se detuvo. Sin rabia, sin ganas de pelear, solo una claridad absoluta. Así que sonreí. Tienes razón, le dije. Lo entiendo. Pareció sorprendido, aliviado, como si la discusión que esperaba nunca hubiera llegado. Volvió a comer. Y esa misma noche, mientras él dormía, empecé a cambiarlo todo. Esa noche no se sintió dramática. No hubo llantos, ni enfrentamientos, ni un momento en el que hiciera las maletas o diera un portazo. Alejandro se quedó dormido como siempre lo hacía, rápida y fácilmente, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero yo me quedé despierta, sentada al borde de la cama con el portátil abierto, mirando fijamente unos números que de repente se veían diferentes a como se veían el día anterior. No era el dinero en sí lo que había cambiado. Era mi forma de entenderlo. Por primera vez, no estaba viendo nuestras finanzas como algo compartido, algo fluido, algo flexible para la familia. Las estaba viendo como algo que necesitaba protección. Abrí una cuenta nueva esa misma noche. Otro banco, otras contraseñas, sin conexión con nada a lo que Alejandro pudiera tener acceso o visibilidad. No me apresuré. No lo moví todo a la vez. Eso habría levantado sospechas y aún no estaba preparada para dar explicaciones. En cambio, empecé poco a poco, de forma silenciosa y precisa. Mi siguiente nómina fue directa a la nueva cuenta. Le dije a Alejandro que mi empresa había actualizado los sistemas de pago, algo sobre una reestructuración interna. Apenas levantó la vista de su teléfono cuando se lo dije. Eso debería haber dolido más de lo que dolió, pero llegados a ese punto, solo confirmó lo que yo ya sabía. Confiaba en mí para gestionarlo todo porque creía que él no tenía por qué prestar atención. Luego empecé a documentar las cosas, no porque quisiera venganza, sino porque necesitaba tenerlo todo claro. Cada petición de dinero, cada emergencia, cada vez que me decían que la familia era lo primero, fechas, cantidades, conversaciones. Al principio resultó extraño, como si estuviera reescribiendo mi propio matrimonio convirtiéndolo en algo meramente transaccional. Pero cuanto más escribía, más claro se volvía el patrón. No era aleatorio. No era ocasional. Era constante, un sistema en el que yo daba y daba. Y la expectativa era que nunca iba a dejar de hacerlo. Una semana después, llamé a una abogada. Se llamaba Patricia. Me senté en su despacho, con las manos entrelazadas en el regazo, explicándole todo con la mayor calma posible. Los préstamos, los planes cancelados, la presión, la frase que se había convertido en los cimientos de mi matrimonio, mi familia siempre va primero. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en la silla y me dijo, y Kuot, la buena noticia es que tienes un patrón financiero muy claro. La mala noticia es que la mayor parte de lo que has aportado se considerará donaciones y Kuot. Asentí. Ya lo sabía. No intento recuperarlo, le dije. Solo quiero dejar de perder más. Me observó un momento. Entonces tienes que separarte por completo, sentenció. Las finanzas primero. Todo lo demás vendrá después. Esa palabra de nuevo, separar. No sonó a amenaza. Sonó a plan. Durante las semanas siguientes, me convertí en alguien a quien Alejandro no reconocería, a pesar de tener exactamente el mismo aspecto de siempre. Sonreía en el momento adecuado. Me presentaba en los eventos familiares. Pagué la factura del catering de la reunión sin decir una palabra. Pero por dentro, estaba calculando, rastreando, preparándome. Y Alejandro no se dio cuenta. O quizás no quería darse cuenta. Porque notarlo habría significado reconocer que algo iba mal.
Y mientras yo siguiera interpretando mi papel, nada le obligaba a hacerlo. 2 meses después de mi momento de Ikuot, lo entiendo Ikuot, todo empezó a resquebrajarse. El negocio de Hugo fracasó estrepitosamente. No fue una sorpresa para nadie que hubiera estado prestando atención, pero fue devastador para los que no lo habían hecho. Dejó de pagar el préstamo y, como los padres de Alejandro eran los avalistas, la deuda no desapareció. Se transfirió, 40.000 euros. Al banco no le importaba la familia. Al banco le importaban las cuotas. Alejandro llegó a casa esa noche con la mirada de alguien a quien le han quitado el suelo bajo los pies. Ikuot, podrían perder la casa Ikuot, dijo. Yo me quedé de pie en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera. Tenemos que ayudar, añadió rápidamente. A lo mejor podemos refinanciar el coche. Conseguir algo de dinero en efectivo. No. La palabra salió antes de que tuviera tiempo de suavizarla. Papadeo. ¿Qué? No podemos asumir ese gasto, dije con calma. Apenas podemos hacer frente a nuestros propios gastos. Pero es mi familia. Siempre es tu familia, le interrumpí. El silencio que siguió fue cortante. ¿Cuándo nos toca a nosotros? Pregunté en voz baja. Me miró como si hubiera dicho algo descabellado. Nos necesita, repitió. Y yo te necesitaba a ti, le contesté. Eso lo frenó solo por un segundo. Luego su expresión se endureció. Estás siendo muy fría. Casi sonreí. No, le dije, estoy siendo sincera. Saqué el móvil. ¿Quieres que te lea la lista? Pregunté. Cada vez que tu familia ha necesitado algo, cada vez que hemos dado dinero, cada vez que he dicho que sí. Su cara cambió. Has estado llevando la cuenta. Tenía que hacerlo, contesté, porque nadie más lo hacía. No volvió a discutir después de eso. Cogió sus llaves y se marchó. Se quedó en casa de sus padres durante 3 días. Cuando volvió, no me pidió perdón. No reconoció nada de lo que yo había dicho. Solo me miró y dijo, Ikuot, siempre ayudaré a mi familia. Es lo que soy Ikuot. Y por primera vez, le creí. No como una promesa, sino como un límite. Dejamos de pelearnos después de eso. No porque las cosas estuvieran mejor, sino porque ya no quedaba nada por lo que discutir. Nos movíamos por la casa como unos extraños que se conocían demasiado bien. Educados, callados, teniendo cuidado de no tocar nada que pudiera empezar algo que ninguno de los dos quería terminar. Pero bajo ese silencio, todo había cambiado ya, y él seguía sin verlo. La verdadera emergencia llegó 6 semanas después. Fue el tipo de llamada que no te da tiempo a pensar, solo a reaccionar. Estaba en el trabajo cuando sonó el móvil, y en el instante en que oí la voz de Alejandro, supe que algo iba mal. No estaba sereno, no estaba bajo control, no era la versión de sí mismo que siempre parecía tan seguro de dónde estaban sus prioridades. Estaba aterrado. Ikuot, es Lucia Ikuot, dijo con la voz entrecortada. Ikuot, ha tenido un accidente de coche. Está en el quirófano. No puedo llegar hasta allí. El coche no me arranca. Por favor, Carmen, te necesito Ikuot. Yo ya estaba cogiendo las llaves. Llego en 20 minutos. Cuando aparqué frente a la casa, salió corriendo antes incluso de que yo apagara el motor. Se subió al asiento del copiloto, respirando con dificultad y con las manos temblando. Y por un segundo, vi al hombre con el que me había casado. No al que se había pasado años eligiendo a los demás antes que a mí, sino al que solía mirarme como si fuera su compañera de vida. Ikuot, gracias Ikuot, dijo. Ikuot, por favor, arranca Yakot. Conjuge deprisa. Llamó a su madre en altavoz para intentar enterarse de las novedades. Lucía seguía en quirófano. Heridas graves, pero su vida no corría peligro. Un conductor borracho se había saltado un semáforo en rojo. Su voz se suavizó cuando habló con su madre. Cuidadoso, atento, exactamente como yo deseaba que fuera conmigo. A mitad de camino, se estiró y me cogió la mano. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, dijo en voz baja. Pero gracias por estar aquí. Sé que siempre puedo contar contigo. Hubo algo en la forma en que lo dijo. La certeza, la suposición, hizo que algo dentro de mí se detuviera. Me detuve en el arcén. ¿Qué estás haciendo?, preguntó inmediatamente. Tenemos que ir al hospital. Lo sé, le contesté, pero primero tengo que decir algo. Me miró confundido, impatient. Has dicho que siempre puedes contar conmigo, continué. Porque así es, dijo él, tú siempre. ¿Pero cuándo fue la última vez que yo pude contar contigo?
Ese fue el momento en que la realidad nos alcanzó de golpe. Papadeo. ¿Qué? Cuando mi padre estuvo en el hospital, le dije con voz firme, tú no estuviste allí. Cuando perdí a aquel cliente tan importante en el trabajo, estabas muy ocupado ayudando a tu madre a preparar el cumpleaños de Lucía. Cada vez que necesitaba que me eligieras a mí, no lo hacías. Eso no es justo. Tú me dijiste que tu familia siempre va primero, le respondí. Esas fueron tus palabras, no las mías. Su expresión pasó de la frustración a algo más parecido a darse cuenta de la verdad. Yo nunca iba a ser tu familia, añadí en voz baja. No de la forma que importaba. Trago saliva. Estoy aquí ahora, susurró. ¿Eso no cuenta? Estás aquí porque necesitas algo, le repliqué. Esa es la única vez que acudes a mí. El silencio en el coche se sintió más pesado que cualquier cosa que hubiéramos dicho antes. Volví a arrancar el coche. Te llevaré al hospital, dije. Me cuidaré contigo. Pero cuando esto acabe, lo nuestro también se acaba. Él no respondió. Y por una vez, no discutió. El hospital era exactamente como te lo podrías imaginar. Luces brillantes, demasiado ruido, demasiada gente intentando mantener la calma. Me quedé 6 horas, fui a por café para sus padres, me senté en la sala de espera y dejé que Alejandro se apoyara en mí cuando lo necesitaba. Apenas reconocieron que yo estaba allí. Sus padres. No era una crueldad intencionada, simplemente estaban acostumbrados a que yo existiera en un segundo plano. Lucía superó la operación. Pierna rota, conmotion cerebral, contusions internas. Se recuperaría. Todos lloraron. Todos se abrazaron. Y en medio de todo aquello, me di cuenta de algo extraño. Me sentía ajena a ello, como si lo estuviera viendo pasar en lugar de formar parte de ello. A la mañana siguiente, Alejandro actuó como si no hubiera cambiado nada. Preparó el desayuno, habló sobre la recuperación de Lucía y me preguntó si podía llevarle de vuelta al hospital. No, le dije. Levantó la vista confundido. ¿Qué? Tengo cosas que hacer, le contesté agarrando mis llaves. Puedes coger un Uber o pedirle a tus padres que te lleven. Me miró fijamente como si no reconociera la respuesta. Iba en serio con lo que dije, añadí. He terminado. Ese fue el principio del fin. Esa misma semana me mudé a la habitación de invitados. Sin dramatismos, sin enfados, simplemente por una cuestión práctica. Me reuní de nuevo con Patricia, preparé el papeleo y lo dejé todo en orden. Al principio Alejandro no se opuso. Se quedó en una fase de negación, como si al no reconocer lo que estaba pasando, todo pudiera revertirse por sí solo. Entonces su madre me llamó directamente. Ikuot, no sé qué te crees que estás haciendo Ikuot, me soltó con tono afilado. Ikuot, pero tienes que parar esto. Alejandro está destrozado Ikuot. Ikuot, con el debido respeto Ikuot, le contesté. Ikuot, esto es un asunto entre mi marido y yo Ikuot. Ikuot, lo estás abandonando cuando su hermana está ingresada en el hospital Ikuot. Ikuot, yo misma lo llevé en coche hasta allí Ikuot, le dije. Ikuot, me quedé con él. Estuve a su lado. Pero no voy a seguir sacrificándome para arreglar los problemas que crea su familia Ikuot. Hubo una pausa. Luego continué, Ikuot, los 20.000 euros para reformar su cocina, los 3.000 euros para la comida familiar, los años de fines de semana perdidos, de dinero, de tiempo. Di todo lo que tenía y, aún así, me siguieron diciendo que yo nunca sería la prioridad Ikuot. Hubo un silencio absoluto. Ikuot, yo no soy la mala de la película Ikuot, dije en voz baja. Ikuot, solo soy la que por fin ha dicho basta Ikuot. Y colgué el teléfono. El divorcio se hizo oficial 3 semanas después. Alejandro vino a mi piso una vez, con lágrimas en los ojos. And quote, cambiar and quote, mi prometio. Ikuot, pondré límites. No me había dado cuenta de lo mucho que te estaba haciendo sufrir Ikuot. Ikuot, no te diste cuenta porque nunca te molestaste en preguntar Ikuot, le respondí. Lo miré. Realmente lo miré de verdad. Ikuot, ambos hemos fracasado Ikuot, le dije. Ikuot, pero no puedo seguir esperando que te conviertas en alguien que nunca ha sido Ikuot. Él lloró. Yo no lo hice. Porque ya había llorado la pérdida de nuestro matrimonio mucho antes de que terminara oficialmente. Cuando se marchó, me quedé sentada en mi piso, en un silencio absoluto. Y por primera